tal? Sean bienvenidos una vez más a nuestro Sinodiando. Recordemos que estamos terminando la semana 36, que comprendió del domingo 27 de septiembre al sábado 3 de octubre, y estamos por comenzar la semana 37. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas las personas que ven Sinodiando. Estamos preparando el próximo foro, el foro como preparación a este encuentro que ya va a ser la culminación de nuestro tercer sínodo diocesano. Estamos en la etapa de consulta y hoy pues vamos a abordar el tema de la comunicación y me da mucho gusto que hoy esté entre nosotros un amigo muy querido, un periodista de muchos años, con mucha experiencia, el doctor Gerardo de Ávila. Muchas gracias, Padre Chacón, por haberme invitado. Esperemos que la reflexión que aquí lancemos sea de utilidad en estos tiempos de pandemia y tan desconcertantes para la humanidad, en donde Zacatecas no es una isla y la estamos padeciendo y la estamos viviendo con todo y los daños colaterales que eso ha significado. A la orden. Pues muchas gracias, Gerardo. Hay una confianza muy especial aquí con usted y queremos pues que comparta con nosotros la reflexión del día de hoy. Estamos preparando el foro de consulta de la cultura digital. Yo quisiera que nos diera una perspectiva, cómo ve usted la comunicación y especialmente hoy la comunicación digital antes, en y después de la pandemia. A ver, la pregunta que usted nos lanza, Padre Chacón, hay que decirla en todas sus letras. Me parece que vivimos en tiempos de la sociedad de la información, en tiempos de las tecnologías de la información. Y quienes nos dedicamos a comunicar a través de la prensa escrita, a través de la radio, a través de la televisión y ahora de los medios digitales, pues ha sido todo un parteaguas. Me parece que su servidor justamente ha tenido el gran honor y la gran virtud de ser partícipe en este parteaguas entre la comunicación digital con la comunicación tradicional, sí, que es la que le mencioné. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y quiero ubicarme en Zacatecas para efectos de esta conversación. Ya lo dije, Zacatecas no es una isla por muy pequeño que parezcamos en el mapa mundial. Aquí también ha llegado la tecnología, más lentamente. Aquí también han llegado los medios digitales, más lentamente, pero han llegado. Y los medios tradicionales, que es de donde yo provengo, pero no por eso no tengo medio digital, al contrario. El periódico El Sol de Zacatecas también tiene su versión digital y tuvimos que adecuarnos. La humanidad, antes de la pandemia, ya estaba experimentando un cambio fundamental a la hora de comunicar. Y quienes formamos, por decirlo así, parte de la vieja guardia de la comunicación en Zacatecas, nos tuvimos que adecuar a este nuevo modelo. Porque o nos ubicábamos o estábamos fuera del mercado. Y lo que menos queríamos era eso, estar fuera del mercado. Pero hay que partir de una gran realidad, Padre Chacón. Quiero ubicarme en tiempos de la pandemia. La pandemia también vino a revolucionar, a cambiar, a modificar conductas de los medios digitales y de los medios tradicionales. Vivimos también los tiempos desconcertantes que esta nos ha traído con los daños colaterales que ha provocado. Afortunadamente, en el caso de la comunicación en Zacatecas, específicamente del Sol de Zacatecas, nosotros ya veníamos preparados de ir modificando nuestros contenidos, porque tenemos muy clara las audiencias en lo digital y muy claro la audiencia en el impreso. Pero no están peleadas unas con las otras, al contrario, hay un vínculo, porque finalmente hay gente que disfruta más la lectura en el papel periódico, el olor a tinta, el ruido de hojear un periódico, hasta de ensuciarse las manos y los puños, pero también hay gente que prefiere la tecnología, que es el tema que nos ocupa.
y prefieren mucho ver la versión electrónica del periódico, ver los contenidos de la radio, ver los contenidos de la televisión a través de los móviles, de los teléfonos. Y eso es lo que hemos experimentado. No ha sido sencillo, pero me parece que en Zacatecas nomás teníamos dos caminos: o nos modernizábamos o desaparecíamos. Creo que la mayoría optamos por modernizarnos y entender que la sociedad de la información, que es en la que estamos, con las tecnologías de la información, que es la que hemos heredado de otros países desarrollados, pues también en Zacatecas podía ser posible. Y hoy estamos en un programa que también dio ese paso a lo digital, porque es importante llevarle a la sociedad el mensaje de la información, por dura que sea, para la toma de decisiones. Y la pandemia nos ha enseñado eso, a pesar de que también nos dio una gran lección de lo débil y lo frágil que somos como humanidad. Esto nos ha venido a recordar la pandemia, que como seres humanos no somos tan chuchos como decimos serlos, no somos, que en este momento, hoy 30 de septiembre, no existe una vacuna en el mundo que pueda venir a amortiguar un poquito los efectos que estamos viviendo. Pero para que eso sea posible, alguien lo debe de comunicar, y son los medios de comunicación digitales o tradicionales, o lo mejor, haciendo una simbiosis entre unos y otros. Me llamaba la atención una frase: daños colaterales que nos ha traído esto. ¿A nivel qué podemos hablar de estos daños? Por ejemplo. Sin el ánimo de polemizar, padre, que no vine a eso, sino a dar un punto de vista. Desde antes de la pandemia y ya con la pandemia, mucha gente ha sufrido. Los medios de comunicación la hemos vivido también de manera muy difícil. La pandemia, lo único que ha provocado es un despertar en la humanidad para demostrarnos ante el mundo que no todo es poderío económico, no todo es poderío militar, no todo es poderío tecnológico, no todo es poderío de comunicación. Debemos ser más humildes los humanos con este tipo de pandemias, de enfermedades, las nuevas del siglo XXI, porque los daños colaterales que ha provocado son infinitos. Hay daños colaterales en lo económico, que es donde más nos preocupamos de pronto. Ha provocado daños colaterales en la fe. Nos hemos preguntado que si esto es obra de Dios o de un ser maligno, de por qué a nosotros, por qué no a otro país o a otro continente. No, es parejo. Ha provocado daños colaterales en la familia. Ha provocado que la violencia intrafamiliar se triplique. Y eso no lo dice Gerardo de Ávila, no lo dice el Sol, lo dice una autoridad que es la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Zacatecas, que es la que trae los números fríos. Esos son los daños colaterales. También nos vino a mostrar que ahora la educación hay que llevarla a partir de las tecnologías de la información, en este caso de la televisión específicamente, en buena medida del Internet. Pero ¿qué pasa con aquellas zonas, aquí mismo en la capital, donde el Internet no llega, no falla, o simplemente no tienes dinero para contratarlo, no tienes equipo de cómputo o televisiones de alta definición para poder llevar una clase? Los daños colaterales son muchos y son diversos, y ya juntos todos provocan crisis en las sociedades. Crisis que de pronto se manifiesta en las calles, crisis que de pronto se manifiesta en las instituciones, que es lo más valioso que tiene el Estado mexicano. Crisis, vuelvo a lo mismo, en algo que no domino mucho, pero que sin embargo no soy ajeno a él: crisis en la fe. Ahorita habemos mucha gente que nos estamos preocupando y nos estamos ocupando de si esto es un castigo porque la humanidad no ha estado a la altura de los problemas del mundo. Si es un castigo por si la humanidad no nos hemos conducido de manera correcta ante la naturaleza. Es decir, los daños colaterales de la pandemia son muchos
y de diversa índole, y a todos tarde que temprano nos llega de una u otra manera, y todo concluye con que hoy, repito, 30 de septiembre de este apocalíptico 2020, la humanidad, con todo lo que ya sabemos que tiene, no tiene una vacuna. Y se han gastado miles de millones de dólares para obtener la fórmula, y pues nomás hay avances, va en fase 2, no en la fase 3, que es donde ya podría la humanidad contar con ella. Pero todavía no se tiene, y seguramente vamos a brincar al 2021 y no la vamos a tener. Pues el tema da de mucho, pero yo quiero fijarme en una arista que creo que es muy importante y que quisiera que también la abordara, el tema de la educación, lo tomo así. Hoy, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las urgencias para educar a los niños, adolescentes, jóvenes? ¿Qué nos toca? ¿Qué le toca a un periodista? ¿Qué le toca a un medio de comunicación? ¿Y qué le toca a la iglesia? Sí. A ver, lo que plantea Padre Chacón es muy interesante, y yo creo que el debate es muy amplio. Debate en el que podemos usted y yo incluso estar de acuerdo, ¿no? Pero pues eso es de lo que se trata, de abrir estos foros de discusión para encontrar a problemas concretos grandes soluciones. A ver, ¿dónde empieza la educación? Pues en la familia. Ahí es donde empieza. En el aula es nada más la consecución de... Si el niño, la niña, el adolescente llega al aula con buenos valores, ¿verdad?, no le va a batallar tanto en el salón de clases. Pero si viene de una familia disfuncional y llega a la escuela esperando que los padres de familia, que el maestro resuelva los problemas de conducta tan negativos que trae, los problemas tan fuertes como un ser humano que es esa persona, pues no. La educación comienza en nuestra casa. Tengamos o no tengamos dinero, tengamos o no los recursos, tengamos o no lo que la clase media pudiera tener en este país. No. Ahí es donde empieza la verdadera educación. Y solamente en el aula formal, que para colmo de males con la pandemia, aquí viene el daño colateral, ahora ni en el aula podemos tomar la educación, sino que tiene que ser a distancia, vamos a decirlo así, y por televisión, en donde ahora los maestros son los padres de familia, que en realidad siempre lo han sido. Los grandes maestros de las familias son los padres de familia. Los maestros formales, las maestras formales, bueno, pues es un gran apoyo para formar buenos ciudadanos. Este es un daño colateral que también no estábamos preparados y no estábamos acostumbrados en un país emergente, en un país subdesarrollado como es el nuestro. Tan cerquitas de los Estados Unidos, el país más poderoso en lo militar, tecnológico, económico y lo que quieras, pero pues alejado del Señor, que es el que se la sabe de todas, dirían los clásicos. Entonces, no es sencillo este momento que estamos viviendo en el tema de la educación. También es un parteaguas en la historia de este país. La verdad es que a mí me preocupa cómo bueno, ya nos llevamos un semestre, porque le digo a tu audiencia que también soy profesor. Yo llevo mis clases de lunes a viernes. ¿En la universidad? En la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y también me he enfrentado a esa realidad, ¿no? Yo veo a los chavos que se me están durmiendo, yo veo a los chavos que no están atentos, yo veo a los chavos que no todos están conectados en la tecnología, en cuerpo y alma y en pensamiento. Y también para el profesor ha sido un parteaguas y un daño colateral al que no estábamos acostumbrados. Y aquí es donde entra la iglesia, desde mi punto de vista. Más allá de los credos y de las religiones y del Dios en el que creamos y como se llame, ¿verdad?, al final del día sabemos que la humanidad existe y hay un nuevo orden en el mundo que está atento y que nos observa y que contribuyó a darnos la vida y todo eso, como se llame. No vamos a entrar en polémica, pero la iglesia juega un rol fundamental dentro de la propia educación, y para efectos de nuestra conversación, Padre Chacón, quiero centrarme en Zacatecas.
quiero hablar un poquito de la personalidad del obispo. El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, se ha convertido en un líder nato en este tema, en un gran impulsor de la educación, porque finalmente un país que no tiene educación, pues simplemente sus niveles de desarrollo y progreso pues estarán por los suelos. México se discute en este momento entre ser un país emergente, subdesarrollado, a intentar pasar en los años venideros a un país de primer mundo. Creo que nos va a costar mucho trabajo. Aunque luego ser un país de primer mundo tampoco garantiza muchas cosas. Ahí está Estados Unidos, que es ahora que tiene ya más de 200,000 muertos por la pandemia. Es un país que tiene ya más de 1 millón de infectados, y que eso pues también habla de que no todo lo bueno siempre es lo mejor. Sí, sí. Entonces retomo el papel de la iglesia, el rol de la iglesia. Desde la fe, desde mi punto de vista, también la iglesia juega un papel preponderante en la educación de este país. En este sistema de república que tenemos, padre, la iglesia siempre ha sido un factor determinante, aunque estemos o no de acuerdo. Pero lo que diga el líder de la iglesia en el país, a través de sus sacerdotes, de los obispos, cardenales, de los diáconos, de toda la conformación, de toda la estructura que tienen, es fundamental. Educar desde la iglesia también es importante. Ya cuando uno tenga conciencia y razón, que digo ya con toda claridad que es a partir, bueno, hoy en día los chavos traen un chip muy distinto. Hoy desde la secundaria o desde la primaria ya saben quién es quién, ya saben qué es el mal, ya saben qué es el bien y a partir de ahí se mueven. Entonces, la iglesia juega un rol fundamental y yo creo que debe de seguirlo haciendo. Habrá gente que hagamos caso, habrá gente que no hagamos caso, habrá gente que le moleste incluso, si partimos del Estado laico. Pero no, la educación, la iglesia, las instituciones, los medios de comunicación, tenemos roles similares. Ustedes, bueno, pues educar a partir de la fe, enseñar que lo que es bueno y lo que es malo. Los medios de comunicación debemos de informar con la verdad mínimo y no andar tergiversando la información, torcer la información, parcializar eso, no. No, tenemos que ser claro para que el lector, la sociedad, tome decisiones importantes. Las instituciones del Estado mexicano fueron creadas para eso, para tratar de darle pesos y contrapesos a la sociedad, para ayudar a los que tienen, pero más para ayudar a los que no tienen. Y la iglesia se mueve entre todos y camina entre todos. Y por eso es importante la aportación, insisto, más allá de credos e ideologías, que la Iglesia Católica en México juega un rol preponderante en la consolidación de la educación desde su misión, por supuesto, vista desde su visión, por supuesto, pero que también cala hondo en los hogares, ¿no? Y lo traemos todos desde la familia. Pues muy bien, muy interesante. Y bueno, pues el tiempo aquí vuela, pero yo quisiera terminar nuestra charla muy amena, por cierto, que nos señalara, según tu punto de vista, desde la perspectiva de la comunicación, ¿qué nos falta a la iglesia en Zacatecas? Bien, digo, la pregunta es muy interesante, pero a la vez es amplia y trae, como decimos los periodistas, una jiribilla ahí en medio. Pues no es Gerardo de Ávila el que le va a decir qué le falta a la iglesia o no. Primero, pues porque tampoco soy un experto en esto. Lo digo con mucha sencillez y con mucha humildad. Tengo mi propio punto de vista como periodista porque, pues al final del día fui bautizado, hice mi primera comunión, mi confirmación, me casé, pues en la iglesia católica y tuve que vivir todos los procesos que a mí se me hacían tortuosos. Bueno, pero eso es mi punto de vista. Yo lo que siento que le hace falta a la iglesia católica en este país, en Zacatecas, yo lo he hablado en corto, en lo informal con el obispo, apertura. La iglesia no debe de cerrarse
a los nuevos problemas de la humanidad, ¿verdad? Ese Dios en el que podamos creer o no, creo que en ningún momento le gustaría condenar al infierno, a los pecadores, nada más así, sin darle la oportunidad de ver cómo piensa y qué hace. Yo le he dicho eso al obispo, yo creo que la Iglesia no debe ser tan rígida en el tema del aborto, no debe de ser tan rígida en el tema de la legalización de las drogas, no debe de ser tan rígida en el tema de los matrimonios entre sexos igual. Le digo, creo que hay que abrir el debate, la discusión, y no tomar lo que dice la Biblia como tal, de que eso es, bueno, padre, son los nuevos tiempos y la Iglesia no los va a poder parar. Y sin embargo esto sigue creciendo. En cambio, más o menos conozco el pensamiento del Papa Francisco. Me parece un pensamiento muy de avanzada, muy de la nueva ola en los nuevos tiempos, a pesar de que es un papa ya grande, porque él está viendo que no están escuchando a la Iglesia las nuevas generaciones por esta rigidez con la que somos tomados en cuenta, ¿no? Al final del día, pues el que va a perdonar ya está arriba. Ese es el mero mero, el que nos va a decir: Gerardo de Ávila, fuiste medio malo, no pasas el examen, te me vas o ahí espérate un ratito, ¿no? No, o sea, hay que abrirnos a los nuevos tiempos, entender a las nuevas generaciones con la aclaración pertinente, padre. Eso no quiere decir que la Iglesia tenga que ceder porque fulano, mangano, sutano lo dijimos, no. Solamente somos alguien que recoge voces de allá afuera y que dicen, es que si no fueran tan rígidos en esto, en los divorcios, en esto, pues la gente no optaríamos por otras iglesias que luego les dan cabida porque acá no la tuvieron. Entonces, la vida es tan corta, padre Chacón, y su pregunta tan profunda como para darle una explicación de qué debe de hacer la Iglesia. Exacto. Yo eso lo he visto, lo he discutido, pero en lo informal, con el obispo. Yo veo apertura, sí. Han cambiado muchas cosas, al menos desde lo que yo recuerdo, desde con Juan Pablo II para acá, han cambiado muchas cosas. La Iglesia ha tenido que modificar también conductas. Y no se diga en lo digital, también ya se tuvo que abrir, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos una Iglesia más moderna, más activa, con apertura, pero con la firmeza que siempre han tenido en los temas, pero que no juzguen a la sociedad de que porque fulanos, el grupo fulano, sutano, mangano es esto, pues ya son malos. Entonces, eso no le ayuda a nada. En cambio, si dice, bueno, si se abre un foro, vamos a aportar lo que nosotros pensamos, lo que la ciencia piensa, lo que la academia piensa, lo que otro sector de la sociedad piensa, y encontrémosle un equilibrio a esta problemática. Y hoy dijimos cuatro o cinco temas, pero hay muchísimos en donde la Iglesia debe, desde mi punto de vista, mostrar un poquito más de sensibilidad, más de apertura. Y por supuesto, no se trata que renuncien entonces todo es válido. No estamos en eso. Tenemos que entender a los que saben, a los que están estudiando el fenómeno, y bueno, pues que la Iglesia también que se sume a la solución de esto, porque pues al final del día, pues todos somos hijos de Dios, ¿no, padre? Sí, pues muy interesante. Y estoy de acuerdo totalmente que tenemos que hoy dialogar, ver los distintos puntos de vista. Creo que ha habido una apertura, si bien hoy en día a través de estos medios debemos de aprovecharlos al máximo. Gerardo, pues se acabó el tiempo. Aquí pues no sé si me entendieron. No, pero totalmente. Me la pasé muy bien. Muy interesante, muchas gracias. Y pues invitarlos a todos ustedes que el próximo 9 de octubre, en punto de las 7 de la noche, tendremos nuestro foro de la cultura digital, para que estén al pendiente a través de nuestras redes y seguimos en esta charla. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Gerardo, por... Salúdeme al obispo, por favor. De su parte, ahí seguramente que nos está viendo.
Queremos agradecerles una vez más por estar sintonizando a nuestro Sinodiando, pero sin antes recordarles que el próximo 9 de octubre tendremos nuestro foro sobre la cultura digital. Se transmitirá por las redes sociales de nuestra diócesis de Zacatecas en punto de las 7 de la tarde. Estén muy al pendientes y nos vemos en la próxima.